El Señor es bueno, es todopoderoso. Saludamos a todos. Es un privilegio que puedan estar con nosotros en este día. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Considérese un vencedor que está en este lugar. Amén. Es vencedor porque ha venido a alabar al Señor, a darle gloria y a darle honra y también a aprender de Él. Oremos entonces para que el Señor bendiga este tiempo y hable a nuestras vidas a través de esta palabra. Padre bueno que moras en los cielos, te bendecimos, te exaltamos y te damos toda la gloria, la honra y el honor. Gracias, Dios mío santo, por cada hermano y hermana que puede estar en este lugar, por cada persona que está aquí. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas a través de tu palabra. Que tú uses, Señor, la palabra que tú inspiraste para decirnos tu verdad y transformar nuestras vidas. Confiamos en ti y te damos toda la gloria, toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo le invito a que busquemos en nuestras Biblias en Mateo capítulo 2, versos 1 al 12. Mateo capítulo 2, versos 1 al 12. Dice así la palabra del Señor en Mateo capítulo 2, verso 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jesús unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacérmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Todos sabemos bien la historia de estos reyes magos. Yo me encontré en la mañana a 3 jóvenes de nuestra iglesia con apellidos Reyes, pero no eran los Reyes Magos. Pero esta historia que conocemos bien nos muestra algunas verdades fundamentales sobre el Señor Jesucristo. Y una de ellas es que Jesús es el Rey. Amén. Entonces, el tiempo de la Navidad y la encarnación del Hijo de Dios nos enseña que Jesús es el Rey. En la historia de Israel, desde su primer rey, llamado Saúl, los reyes eran ungidos. ¿Qué significaba esto? Dios escogía al rey y venía un sacerdote o un profeta y vertía un cuerno de aceite, con aceite, sobre esa persona que Dios escogía, y de esa manera esa persona era habilitada para el oficio del rey. Entonces Dios escoge los reyes, Dios escogía los reyes de la nación de Israel, pero Herodes no era un rey ungido por el Señor. En primer lugar, los reyes tenían que ser de la familia del rey David, y Herodes no era de la familia del rey David. Él no era ni judío, él era un rey ilegítimo, y él no había sido ungido por el Señor. Entonces a Herodes no le tocaba ser el rey. Pero Mateo nos está diciendo desde el principio que la persona encargada, la persona habilitada para poder ser rey, era Jesús. Mateo comienza así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo
de Abraham. En otras palabras, Jesús es el hijo de David y su nombre es Jesucristo. Jesús es el Salvador y Cristo es el Mesías. Mesías es una palabra hebrea que significa el ungido de Jehová, el escogido de Jehová. Es la palabra, en griego la palabra es Cristo. Entonces, cuando usted diga Jesucristo, está diciendo el Rey ungido que es Salvador. Eso es lo que Mateo está demostrando. En el capítulo 2, Mateo comienza hablando de Herodes. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, ¿en día de quién? Del rey Herodes. Herodes era un rey que tenía una obsesión por el trono. Ganó su dominio por medio de la manipulación y por medio de la violencia. Algunos comentarios dicen que Herodes llegó a matar a miembros de su familia, hijos, etc. Los llevó a matar para poderse quedar en el trono porque él tenía una obsesión con el trono. Cualquier persona que oliera a que quería quitarle el trono, Herodes lo mataba. Fuera quien fuera. Me llama mucho la atención cuando leíamos el pasaje que Herodes dice, se repite 2 veces, diligentemente. Él investigó diligentemente cuándo apareció esa estrella. Le dice a los magos, ustedes me dicen, ¿verdad? Diligentemente, investiguen bien. Él quería investigar a fondo dónde nació el Mesías, quién era el Mesías, qué edad tenía el Mesías, porque quería eliminar completamente al Mesías. Pero Mateo presenta a Jesús como el rey por naturaleza, porque es el hijo unigénito del rey del universo. Usted no puede leer la historia de la Navidad sin entender que Jesús es rey. Nada más que usted escuche la palabra Cristo y eso es lo que significa, el ungido de Jehová, ¿no? Pero si vamos, por ejemplo, a Mateo capítulo 2, mira lo que dicen estos magos. Dicen, ¿dónde está quién? El rey de los judíos que ha nacido. Jesús es rey. Si vamos a Lucas, en el relato de Lucas, lo que dijo el ángel a María en Lucas 1, 32 y 33, dice que hablando de Jesús, será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. No solamente rey, pero es un rey eterno. Jesús es rey eterno. Ahora, ¿qué verdades enseña este pasaje sobre Jesús? Lo primero es que Jesús es el rey del universo. No solamente el rey de los judíos, ya veremos. El hecho de que vinieran estos reyes gentiles de otras naciones que no eran Israel a adorar al rey que había nacido en Israel, al rey de Israel, demuestra que el reino de Jesús es un reino universal. El mundo confunde la apariencia con la realidad. ¿Sabe que desde Belén, siempre, cómo se imagina usted a Belén? Como una aldea, ¿verdad? No muy grande, un pueblito pequeño, ¿verdad? Con casitas muy humildes. Así era Belén. Desde Belén se podía observar una gran estructura militar, una torre alta allí que se llamaba el Herodión. Herodes había construido una fortaleza militar como 7 kilómetros de Belén que se podía ver de Belén. Para el mundo y para muchos en Israel, el rey a quien se debía tener era el Herodes. El Herodes que es violento, el Herodes que hay que mantener contento, el Herodes que te mata si te ríes, a ese es el Herodes que hay que temer, el rey sanguinario de aquella provincia romana. Pero en realidad el verdadero rey a quien se debía adorar y temer era el pequeño niño que nació en una aldea insignificante a unos kilómetros del gran monumento de Herodes llamado el Herodión. Y el Señor nos dice eso en Mateo capítulo 10, verso 28. Mateo 10, 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En el infierno. El mundo de hoy piensa que todo el poder está en los líderes políticos.
En las personas ricas, en las personas poderosas, en las grandes empresas, en los ejércitos poderosos, en la inteligencia artificial, en la dominación tecnológica, etc. Eso es lo que la gente le teme. Pero en realidad, mientras los hombres se confunden adorando y temiendo lo que no nos puede salvar, el Rey soberano está a la diestra del Padre, intercediendo y peleando por aquellos que creen en Él. A ese Rey es a quien hay que temer, el Señor Jesús. Desde la antigüedad los reyes eran temidos, porque los reyes tenían el poder para quitar la vida a las personas. Veamos un ejemplo, aunque hay muchos en la Biblia. Veamos el ejemplo de Esther, del rey Asuero. En Esther capítulo, podemos leer desde el capítulo 4, verso 11, dice: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey, si se ha llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Vamos al capítulo 5, verso 2. Y cuando vio a la reina Esther, es decir, cuando el rey vio a Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. ¿Estás imaginándote cómo es la historia? Tú no podías ir a donde estaba un rey sin ser invitado o llamado por el rey. Y el rey tenía, como era el rey de la nación, el rey tenía el poder de perdonarte la vida o de quitarte la vida. En el caso de Esther, 2 veces se dice en su libro, en el 5.2 y en el 8.4, que el rey extendió en 2 ocasiones su cetro cuando Esther entró en el palacio real, dándole vida, dándole misericordia, permitiéndole que viviera. Estar al frente de un rey era algo pavoroso, era algo que daba miedo. Recuerda la experiencia de aquellos 3 jóvenes judíos frente al rey Nabucodonosor. Y cómo el rey Nabucodonosor manda a lanzarlos en el horno de fuego por negarse a cumplir la orden del rey. Y el rostro del rey, dice la Biblia, que se le mudó, se le cambió, se le transformó el rostro del rey al ver que aquellos jóvenes se atrevían a desafiar su orden, sabiendo que él tenía el poder para quitarle la vida. Pero ellos fueron fieles a Dios. Cuando Jesús nació y los sabios del oriente llegaron a Jerusalén, Herodes se turbó, es la Biblia, y toda Jerusalén se turbó con él. Herodes se turbó porque dijo: ¿quién es ese rey? Herodes dijo: se me acabó el trono. ¿Quién es ese rey? Llegó el legítimo, llegó el ungido, llegó el que sí le toca, llegó el descendiente de David, llegó el que tanto yo temo, el que me va a quitar el trono. Pero la gente no se turbó. Por eso la gente se turbaba por el miedo a lo que Herodes hiciera. Herodes tenía la capacidad de matar a todos los sacerdotes, tenía la capacidad de matar a todos. De hecho, él dejó ciertas órdenes antes de morir. No vamos a meter en la historia, pero él dejó ciertas órdenes que no se cumplieron. Pero si se hubieran cumplido, muchos judíos religiosos hubieran muerto. El Sanedrín completo hubiera muerto por órdenes de Herodes. Herodes era un hombre sanguinario. Y toda Jerusalén se consternó, se turbó. Todos tenían la reacción del rey, un rey que había matado a su propia familia. En el mundo antiguo, estar frente a un rey era algo que daba miedo, que daba temor. Pero yo quisiera que leyeran un pasaje en esta mañana sobre alguien que tuvo un encuentro con el rey más poderoso del universo. Para ello vamos a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versos 1 al 5. En el año que murió el rey Usías, hablando el profeta Isaías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos,
han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías nos está diciendo que en el año en que murió el rey Usías, él vio al Señor, al Rey del universo, a Jehová de los ejércitos. Ahora, es interesante porque el rey Usías fue un rey muy próspero, fue un rey que reinó 42 años sobre Israel, pero fue un rey que fue castigado. Usías fue castigado porque Usías entró al templo para hacer un sacrificio cuando él no era sacerdote. Y toda la nación supo lo que pasó con Usías, porque cuando él entró a hacer el sacrificio, los sacerdotes llegaron y le dijeron: no te toca a ti, rey. Le cayó una lepra a Usías, al rey, que tuvo que separarse de la casa real, tuvo que vivir lejos de su familia, lejos de todo el reino, no pudo tener más contacto con sus oficiales, vivió y murió solo a partir de ese momento por el castigo de Jehová. Mientras Jotán, su hijo, tomó el reino. Todo el mundo temió al Dios del cielo. Amén. Porque el Dios de la tierra falló. Es decir, porque el rey de la tierra falló. La condición del rey Usías, era un reflejo de la condición del pueblo mismo. El pueblo estaba también cubierto de una lepra, pero una lepra espiritual. En Isaías capítulo 1, verso 5, hay una frase que me recuerda mucho a la sociedad en que nosotros vivimos en el día de hoy. Isaías dice que toda cabeza estaba enferma y todo corazón estaba doliente en Israel. Toda cabeza estaba enferma por sus pecados y todo corazón sufriendo por las consecuencias de sus pecados. La nación estaba completamente envuelta en pecado. El pueblo estaba completamente envuelto en pecado. Y después de décadas prósperas del reinado de Usías, se muere Usías. Y el profeta Isaías, que conocía al rey Usías, en esa preocupación por la muerte del rey, ¿qué será ahora de Israel? Pero no solamente eso, se levanta otro rey, que no lo menciona el pasaje, pero se levanta otro rey, un rey en Asiria llamado Tiglat-Pileser III, que prometía conquistar a todos los reinos del mundo. Era un rey imperialista, conquistar todos los reinos del mundo y destruir todos los reinos del mundo. Entre la tristeza de la muerte de un rey, del rey de la nación, y el peligro del ataque de otro rey, del rey de Asiria, el profeta Isaías tiene una visión del verdadero rey. Y el profeta temió por su vida, porque sus ojos habían contemplado la gloria de Dios, e Isaías era un pecador. ¡Ay de mí! Porque yo soy pecador igual que mi pueblo. Yo tengo labios inmundos, yo digo malas palabras. ¡Ay de mí! Porque yo no estoy bien delante de la presencia de Dios y he visto la gloria de Dios, el Dios que me puede quitar la vida, no solamente esta vida, sino que, como dijo el Señor Jesús, el que puede echar mi alma y mi cuerpo en el infierno para siempre. ¡Ay de mí! Porque vivo en medio de un pueblo de labios inmundos como mis labios. Yo me atrevo a decir que a la persona que Isaías vio sobre el trono fue el Señor Jesucristo. Aproximadamente 750 años antes de que Jesucristo se encarnara y se hiciera hombre, aquel que vio en el trono, yo estoy convencido que era el Señor Jesucristo. ¿Por qué estoy convencido que era el Señor Jesucristo? Por dos razones fundamentales. La primera razón está en Juan capítulo 1, verso 18. Juan 1, verso 18 dice: a Dios, hablando del Padre, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando usted ve una aparición de Dios, o que alguien diga que vio a Dios en el Antiguo Testamento, usted puede estar convencido que no es el Padre, porque la Biblia no se contradice. La Biblia dice que al Dios Padre nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo le ha dado a conocer. Cristo es quien da a conocer al Padre. Pero no solamente eso. En Isaías capítulo 6, verso 10, dice, bueno, desde el verso 9 podemos leer: dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien.
y no entendáis, ved de cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya en él sanidad. La nación de Israel estaba en el pecado hasta los huesos. La nación de Israel estaba en pecado y no querían arrepentirse de su pecado. Y ahora el profeta Isaías ve la gloria de Dios, se arrepiente de su pecado es perdonado por medio de un ángel que pone un carbón en sus labios, y ahora él tiene que dar un mensaje de arrepentimiento al pueblo. Pero el Señor le advierte que aunque él predica arrepentimiento al pueblo, el pueblo no se va a arrepentir. Al contrario, el pueblo se va a recrudecer más todavía. ¿Están conmigo? Vamos ahora a Juan capítulo 12, verso 37. Juan 12, 37 en adelante. Pero a pesar de que había hecho tantas señales hablando de Jesús delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Escuchen esto. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿De quién está hablando? De Jesús. Con todo esto, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Había personas que creían en el Señor, creían que era el Mesías, creían que era el Rey, creían que Él era aquel que vio Isaías, pero no lo confesaban abiertamente porque tenían más miedo a los hombres, tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga, tenían miedo de que otros hablaran mal de Él. Y nosotros podemos caer en el error, en el mismo error. Y aunque creemos en Dios y sabemos la verdad sobre Cristo, de temer más a las criaturas que al propio Creador. Isaías vio a Adonai, al Señor. Vieron mis ojos al Señor. Y la forma en la que somos salvos es reconocer que Jesús es el Señor, que Cristo es Rey. En Romanos capítulo 10, versos 9 a 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es el Adonai. Si tú confiesas que Jesús es aquel que Isaías vio, el Señor, Rey de los Jehová, de los ejércitos, si tú lo confiesas y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Podemos pensar que Jesús es el Señor y aún no ser transformados por esa verdad. ¿Cuántas personas hemos visto y le hemos dicho: tú sabes quién es el Señor? Y nos dicen: sí, Jesús es el Señor. Pero sus vidas no representan sometimiento al reinado de Cristo. La convicción del señorío de Cristo nos lleva a hacer lo que aquellos sabios del Oriente hicieron. La convicción del señorío de Cristo nos lleva a temerle por encima de cualquier ser creado. Los sabios del Oriente temieron a Jesús por encima de Herodes. Esto exigía fe. Ellos habían visto el rostro de Herodes, la túnica real de Herodes, el trono de Herodes, la guardia real de Herodes y el palacio de Herodes. Pero aún así llegaron y dijeron: ¿dónde está el rey? Enseguida Herodes se puso contento: me traen regalos. That's for me. Esos regalos son para mí. ¿Qué me traerán estos sabios del Oriente? Mi fama ha llegado hasta el Oriente. Yo sabía que todo el mundo sabía que yo fui quien construí esto y aquello y lo otro. Yo sabía que era famoso. Mira, de Oriente vienen a verme. Y cuando llegan esos hombres, le preguntan al rey: hemos venido a adorar al rey de los judíos que ha nacido. Es un bebé que no vemos. Y venimos siguiendo una estrella que se nos perdió. Pero el rey que venimos a adorar no eres tú. Y esa es la fe verdadera. La fe verdadera consiste en adorar a Dios a quien no vemos.
En no temer a lo que vemos y adorar y temer a aquel que nosotros no vemos. Esa es la fe verdadera. La convicción del señorío de Cristo nos lleva a adorarle. Los sabios adoraron al Mesías, aún sin ver el trono, sin ver mansión, sin ver lo que vio Isaías, sin ver a Jesús en el trono. No se arrodillaron por miedo ni por coerción, se arrodillaron por fe y por convicción. ¿Te imaginas la casa donde vivía Jesús? Sabemos que Jesús tenía... Esto no pasó inmediatamente cuando Jesús nació. Porque el texto habla de una casa y Jesús nació en un establo. Pero sabemos que el tiempo aproximado era más o menos 2 años, porque después Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años para tratar de eliminar el Mesías. Pero ¿te imaginas la casa? ¿Cómo sería la casa donde estaba Jesús? Posible que haya sido una de las casas más pobres del pueblo. Ellos llegaron allí y vieron a aquel niño, como cualquier otro niño, y se arrodillaron a adorar a aquel niño, porque tenían la fe y la convicción, guiados por el Espíritu Santo de Dios, de que Él era el Rey del universo. Amén. El Espíritu Santo de Dios, que engendró a Jesús en el vientre de María, es el que movió toda la escena. El Espíritu Santo de Dios es el que llenó a un hombre llamado Simeón para que viera a ese bebé y dijera: este es la esperanza, la gloria de Israel y la esperanza de los gentiles. Cargara a ese niño y dijera: ya me puedo morir, vi la salvación. La fe consiste en que adoremos a Dios aún sin verlo. También consiste en darle lo mejor de nuestras vidas. Ellos vieron, estos sabios vieron al Rey Jesús cosas de gran valor. Nadie es salvo por dar algo material a Dios. Somos salvos por la fe en Jesucristo. Hay una fe genuina, se demuestra por medio de lo que nosotros damos a Dios. Yo no estoy hablando de dinero. No se asusten, no voy a hablar de dinero. Yo estoy hablando de que el Dios Todopoderoso que dio Isaías, el Señor Jesucristo, merece lo primero y lo mejor de nuestra vida. Y punto. Nada más ni nada menos que eso. Dios merece lo primero y lo mejor de nuestras vidas. ¿A dónde va nuestro tiempo? ¿Y a dónde va nuestro dinero? Dice quién verdaderamente es nuestro Rey. Pensemos en esto. ¿A dónde va nuestro tiempo? ¿Y a dónde va nuestro dinero? Eso dice quién es nuestro Rey. Amén. Jesucristo es el Rey del universo. La pregunta es si esa es una información que tú tienes porque eres cristiano, o si esa es tu convicción. Si es tu convicción, tú vas a hacer lo que hicieron estos hombres. Tú vas a creer en Él aunque tú no lo veas. Tú vas a adorarle aunque tú no lo veas. Y tú vas a dar lo mejor de ti aunque tú no lo veas. La segunda verdad que nos enseña este pasaje es que Jesús es el Rey que ha vencido el reino de las tinieblas. Sí, en Mateo capítulo 2, vamos a Mateo capítulo 2, verso 2. Diciendo: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Mucho debate sobre esta estrella. Siempre he pensado que tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero en realidad yo creo que la estrella era importante, esa luz que guiaba a estos hombres hasta Jesús y que se posó sobre la casa donde estaba Jesús y sobre Jesús para que ellos supieran que Él era. Esa estrella lo que estaba diciendo es: Él es la luz. Amén. Él es el Rey de la luz. Es lo que estaba diciendo. Si vamos al verso 9 y 10, ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían venido del oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo.
Había una relación entre el niño y aquella estrella. La estrella guiaba la luz, llevaba al niño, porque el niño era la luz, como dice el apóstol Juan. La luz había venido a los hombres, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pero la luz estaba entre ellos. La Biblia comienza con la historia de la creación. Y la creación del hombre y la mujer, y entonces ellos fueron puestos en un jardín. La Biblia comienza como un reino. Piensa para que tú veas. Comienza como un reino. Como que Dios construye su reino, construye el universo entero y planta al hombre y a la mujer en su jardín. De hecho, la palabra para hablar del Edén, la palabra paraíso se refiere precisamente a los jardines reales. Y entonces Dios planta al hombre y a la mujer en ese jardín real. El hombre y la mujer le fueron creados a la imagen y la semejanza de Dios, y Dios les dio un mandamiento muy claro: multiplíquense, ¿verdad? Y señoreen sobre la tierra. Llenen la tierra de seres como ustedes. Ellos tenían que multiplicarse y la tierra iba a ser llena de personas que portaran la imagen de Dios, la imagen y la semejanza de Dios. Y ellos, Adán y Eva, deberían entonces regir, gobernar sobre todo y cuidar toda esta creación. Pero ¿qué sucedió? Satanás engañó a Eva y Eva engañó a Adán y fueron llevados a la desobediencia, a una rebelión contra Dios. Y esto por parte de Satanás, el príncipe de este mundo. Desde este momento el mundo quedó bajo la influencia y el principado de Satanás. El mundo entero siguió a Satanás. Empezaron a hacerse ídolos, a adorar objetos, rebelándose contra Dios y buscando su propia gloria en vez de la gloria de Dios. Y empezaron a corromperse en una espiral a alta velocidad en caída. Esa historia se nos cuenta en Romanos capítulo 1 a partir del verso 18. Pero Jesús, el Rey de la Luz, vino a vencer el reino de la tiniebla. Vamos a Juan capítulo 1. Jesús vino a conquistar el territorio robado por Satanás. Jesús vino a conquistar y a destruir el reino de las tinieblas. Juan 1, de 1 al 5. En el principio era el verbo. Ese verbo es Cristo. Después voy a leer en el verso 14. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, es decir, estaba con Dios en el principio. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no prevalecieron contra Cristo, porque Cristo es la luz. Piensa en el daño que hizo Jesús al reino de las tinieblas. Desde que comienza su ministerio, fue tentado por Satanás con una tentación muy similar a la de Eva, con los deseos de la carne y los deseos de los hombres, para la gloria de la vida, pero venció gloriosamente esa tentación. Jesús venció en el desierto la más grande tentación. No solamente eso, por donde quiera que Jesús pasaba, expulsaba a los demonios. Donde quiera que Jesús pasaba y había personas endemoniadas, las personas eran liberadas. Toda aquella región de Galilea, la región del norte, famosa por tinieblas y por demonios, fue liberada por el Señor. Pero el Señor triunfó sobre Satanás y los demonios en la cruz. Vamos a Juan capítulo 12, versos 31 al 32. Juan 12. Del 31 al 32. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Lo dijo Cristo. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿De qué está hablando el Señor ahí? Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Algo sucedió cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Algo sucedió en la esfera espiritual. Satanás, el acusador, se quedó sin argumento porque Cristo muere por el pecado del hombre para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mantenga vida eterna. Colosenses lo dice de esta manera, el apóstol Pablo a los Colosenses, en Colosenses 2, 13, 15.
Dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Y qué más? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los acusadores se quedaron sin argumento porque Cristo muere por el pecado del hombre. Satanás queda entonces derrotado y su reino queda derrotado, queda aplastado. La profecía de Génesis 3:15, la maldición de la serpiente, se cumple con la muerte de Cristo en la cruz porque Cristo muere por el pecado del hombre. Satanás entonces queda destruido. El reino de la tiniebla fue vencido ya por Cristo. Amén. Pero la tercera verdad que entendemos en este pasaje es que Jesús es el Rey futuro de toda la tierra. Vamos a Mateo capítulo 2, versos 4 al 6. Si la predicación está muy larga esta mañana, tienen que perdonarme por dos razones. La primera, ustedes saben que yo siempre predico largo. Y la segunda es porque es el último mensaje del año. Así que no se me duerma. Estoy en el último punto, pero no significa que va a ser breve. Pero no se duerma. En Mateo capítulo 2, versos 4 al 6, dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú eres de la tierra de Judá. No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará o regirá a mi pueblo Israel. Que Cristo haya derrotado a Satanás en la cruz significa entonces que ya Satanás no tiene poder. Significa que ya Satanás no ejerce su influencia sobre las personas. No significa eso, claro que no. Satanás tiene un poder limitado. De hecho, la Biblia enseña que el mundo entero está bajo el poder del maligno. En 2 Corintios 4:4, leyendo tal vez desde el verso 3, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como, verso 3, pero si nuestro evangelio, 2 Corintios 4:3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. El mundo entero está cegado. El mundo entero está cegado por las mentiras del diablo. El diablo ha confundido al mundo entero y hace que el mundo entero no crea el evangelio. El diablo está influyendo en el mundo entero. Satanás también influencia a los cristianos por medio de las batallas en la mente y la lucha que se levanta en nuestra propia carne, en nuestro propio interior. La lucha que hace el mundo para que nosotros sigamos sus patrones y su forma de conducta. Y el mundo se dirige contra Dios y contra su ungido. Pero esto no siempre va a ser así. En Apocalipsis capítulo 20 se nos dice que Satanás va a ser atado por 1000 años y luego será liberado para ser arrojado para siempre en el abismo, es decir, en el infierno, perdón. Jesús, el Rey, está a la diestra del Padre, esperando la orden del Padre para restaurar su reino. Amén. Antes de que el Señor ascendiera, sus discípulos le preguntan en el libro de Hechos, Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Esas palabras son muy importantes. Esa pregunta es importante. Porque ya sabemos que resucitaste. Ya sabemos que muriste por nuestros pecados. Y ahora lo que falta es que te sientes en el trono y que comiences a reinar sobre esta tierra. Y que cambien el curso y la bendición de esta tierra y que Satanás sea completamente condenado. ¿Qué falta? Ya es el momento, Señor. Y el Señor le dijo que no se preocuparan. No les toca a ustedes saber las sazones y los tiempos. Es decir, no negó que eso viene, no negó que Él viene a reinar, pero que no es el momento, porque solamente el Padre sabe ese momento cuando el Hijo venga a reinar. En Hebreos capítulo 10, versos 12
12 al 13. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahí está Jesús. Dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Todos los enemigos del Señor Jesús, el rey de las tinieblas, aunque ha sido vencido en la cruz del Calvario, todavía no están bajo los pies de Jesús. Todavía falta que el Señor Jesucristo reine sobre esta tierra. El Señor Jesús, el Rey Jesús, la verdadera luz del mundo, reinará sobre este mundo desde Jerusalén. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. En Isaías capítulo 60 se describe la gloria de Jerusalén cuando Jesús el Mesías venga a reinar sobre ella. Ahora necesito una ayuda de todos aquellos que tienen su Biblia y que están despiertos todavía. Que tengan los ojos abiertos no significa que están despiertos. Pero todos aquellos que están despiertos y tienen su Biblia, vamos a Isaías capítulo 60. Voy a necesitar la ayuda de todos los despiertos. Y quiero que ustedes me ayuden a identificar en Isaías capítulo 60 cuántas cosas se dicen en este pasaje que tienen que ver con la visita de aquellos sabios a Jesús cuando nació. Ayúdenme a identificar. Miren, díganme ustedes si ustedes ven alguna relación entre Isaías 60, que habla de la gloria del Mesías cuando reine sobre Jerusalén, y aquellos sabios que fueron a adorar a Jesús cuando él nació. Estamos leyendo en Isaías 60, verso 1 al 8. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. ¿Suena familiar? Amén. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Amén. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanza de Jehová. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti. Carneros de Nabaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como las nubes y como palomas a sus ventanas? Ahí se pueden seguir ustedes leyendo después en casa. ¿Identificaron alguna similitud? La luz ha venido, la luz, la gloria ha nacido. Y multitud de camellos y de dromedarios vendrán de Madián, de Efa, y traerán oro y traerán incienso. Lo que Mateo está haciendo es demostrar que Jesús es el Rey, el Mesías, el hijo de Abraham y de David. Y también demuestra que cuando Jesús nació, la profecía de Isaías 60 se cumplió parcialmente. Reyes sabios del oriente vinieron y la adoraron, trajeron sus tesoros, anunciando lo que sucederá cuando el Mesías venga a reinar sobre la tierra. Con la única diferencia. La diferencia es que Mateo mencionó oro, incienso y mirra, pero Isaías solamente menciona oro e incienso. Y la razón es porque estos regalos son simbólicos. A los reyes se les regalaba oro, el metal de mayor precio. Y al regalar oro al Señor Jesús se le estaba diciendo que Él era el rey, a quien se le debe el honor. El incienso se usaba en el santuario, en el tabernáculo y después en el templo. Los sacerdotes lo ofrecían, los sacerdotes eran los que olían a incienso, porque ellos ofrecían el incienso sobre un altar, que era el altar del incienso. Y la Biblia habla de que el incienso son las oraciones de los santos. El incienso es un símbolo de intercesión. Y Cristo, el Mesías de Dios, venía como nuestro intercesor entre Dios y nosotros. Venía a interceder por nosotros y estaba diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ahora, Isaías nunca mencionó la mirra.
Y Mateo menciona la mirra, porque la mirra es una resina que se usaba para sanar las heridas, para curar las heridas, y también se usaba para embalsamar los muertos. Cuando Jesús nació, se le llevó mirra, porque Él venía a llevar nuestras enfermedades y a morir por nuestros pecados, como dice Isaías 53. Pero cuando Jesús ponga sus pies sobre Jerusalén y venga a reinar sobre esta tierra, se le traerá oro y se le traerá incienso en el futuro, pero ya no más mirra, porque Él dio su vida una sola vez y para siempre por nuestros pecados. Murió para que nosotros podamos ir al trono del Padre y recibir su gracia. Hoy nosotros podemos ir al trono de la presencia de Dios, no como Isaías. Hoy podemos ir sabiendo que alguien ha pagado por nuestros pecados. Hoy no necesitamos un ángel que ponga un campón en nuestros labios. Si fuera así, tuviera que poner un campón en todo nuestro cuerpo, ¿no? Amén. Pero Cristo murió por nosotros. Amén. Para que podamos acercarnos al trono del Padre. En Hebreos capítulo 4, mi último pasaje. Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Eso significa guarda tu fe, guarda la fe que tú profesas. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy podemos venir como Isaías diciendo: Señor, yo vivo en medio de un pueblo de labios inmundos, y vivo en medio de un pueblo de pecado, y también me ha afectado a mí, también yo he sido mordido por el pecado. Señor, yo no merezco tu favor y tu gracia. Pero nos encontramos con el Hijo de Dios, el Rey del Universo, aquel que Isaías vio y temió, vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, para que podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y hallar el perdón que necesitamos para ser salvos y para entrar en la presencia de Dios. ¿No es esto maravilloso? Si aún nosotros no hemos recibido este perdón del Señor, hoy es un día especial en el cual tú puedes decir: Señor, te pido que perdones mis pecados, te pido que limpies mis pecados con tu sangre. Lo único que tienes que hacer es pedirle al Señor que perdone tus pecados con arrepentimiento y con fe, y te sometas al Señor y le digas: Señor, creo que tú eres mi Rey. Cerremos nuestros ojos por un momento. El 100% de las personas a las que preguntamos en este día si creen que Jesús es el Señor, nos digan que Jesús es el Señor. Yo quiero hacerte una pregunta muy personal. ¿Tú has confesado a Jesús como el Señor de tu vida? ¿Ha habido un momento en tu vida en que tú has dicho: Señor Jesús, yo te reconozco como el Rey y Señor de mi vida, y yo me someto a tu voluntad? Yo entrego mi vida a ti, pidiéndote perdón por mis faltas y mis pecados. Si no ha habido ese momento, hoy puede ser ese momento. La Biblia llama a eso salvación. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó a los muertos, tú vas a ser salvo. Hoy es el día en que tú puedes ser salvo. Cuando confesamos el nombre del Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, dice la Biblia que hay gozo en el cielo. Un gran gozo en el cielo. ¿Cómo no va a haber gozo en el
el cielo si se cumple la voluntad del Padre? ¿Cómo no va a haber gozo en el cielo si la razón por la que Cristo vino a padecer y a morir por nosotros es para salvarnos? Y si aún no hemos entregado nuestras vidas a Cristo, es porque el reino de las tinieblas ha cegado nuestros ojos para que no veamos la luz. Pero hoy esa venda se puede caer. Hoy tú puedes decirle: Señor Jesús, yo creo en ti. Yo entrego mi vida a ti. Te pido que vengas a mi corazón, que cambies mi vida, que me hagas una nueva criatura. Estoy hablando a todos, estoy hablando a los niños, estoy hablando a los mayores, estoy hablando a los jóvenes, estoy hablando a todos. Es contigo. It's with you. God wants to save your life. The only way to be saved if you repent from your sins and turn to God. And you call the name of the Lord and say, Lord, I need you. Change my life. And He will do it. Díselo así. Señor, te entrego mi vida. Me siento como Isaías. Me siento inmundo. Me siento pecador. Me siento lejos. Pero sé que tú enviaste a tu Hijo a morir por mí, para limpiar mis pecados, para presentarme delante de tu trono con gran alegría. Pide, Señor, que perdone tus pecados, que limpie tu alma, que limpie tu vida. Díselo al Señor hoy mismo. No pierdas la oportunidad. No digas: voy a oír esto otra vez. No sabes lo que es. No sabes. No sabemos qué será el mañana. Hoy estamos aquí y hoy estamos escuchando el mensaje de salvación. Hoy es día de salvación. Si aún no has recibido el Señor en tu corazón, en tu vida, donde quiera que tú estás, yo te pido que te pongas de pie. Yo no te voy a avergonzar. No estamos aquí para avergonzar. Pero cada vez que el Señor llamó a alguien, las personas se arrepentían y confesaban su fe, las personas declaraban públicamente que ellos creían en Jesús. Así que donde quiera que tú estás, tú te pones en pie y tú le dices al Señor: Señor, yo te recibo como mi Rey y mi Salvador en este día. Y el Señor lo va a hacer. No importa la persona que tienes al lado, no importa la persona que tienes atrás, nadie te está mirando. Y si alguien te está mirando, no importa. Lo único que hay que temer aquí es el que está sentado en el trono. Díselo al Señor. Quiero hablar hoy a la iglesia también. Iglesia, Jesús es el Rey poderoso. No temas a los hombres. No temas a los problemas. No temas a las batallas que se levantan en tu vida. No temas a otra cosa que al Rey soberano de toda la tierra. Teme a Dios, agrada a Dios, adora a Dios y da lo mejor para Dios. Y Dios te va a bendecir. Dios te va a guardar. Dios va a pelear por ti. Pero tienes que ser fiel a Dios. Que este año que comienza sea un año en el cual reconozcamos el señorío de Cristo y le exaltemos y le demos gloria a donde quiera que estemos. Padre que estás en los cielos, gracias por este día. Gracias por tu verdad. Y gracias por nuestro Rey Jesús. Te pedimos que te quedes con nosotros. Y que esta palabra haga efecto y hable en nuestras vidas y en nuestros corazones. Vamos a hablar de este lugar. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.